Queridos hermanos, muy buenos días. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día domingo 4 de octubre estamos contentos realmente de llegar a vuestros hogares por este medio. Un saludo cordial, muy cordial para usted y su familia hoy domingo. Un saludo de manera muy especial para nuestros hermanos de la Iglesia Misión Tayacaja en el Agustino. Un saludo para todos ustedes. Y en este tiempo estamos contentos pues de que podamos traer este tema en esta mañana, como cada domingo lo tenemos, y contentos también porque, si bien es cierto, el mes de septiembre y octubre estamos tocando temas relacionados a los milagros de Jesús. Y en este domingo, hoy 4 de octubre, nos toca precisamente hablar sobre Jesús resucita a Lázaro. Ese es el tema que nos corresponde en esta mañana. Jesús resucita a Lázaro. Y esto lo vamos a encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos del 38 al 44. Juan, capítulo 11, versículos del 38 al 44. Si usted tiene una Biblia ahí en casa, sería lindo si nos puede acompañar en este tiempo con la lectura. Y dice así, Juan, capítulo 11, versículos del 38 al 44. Dice lo siguiente: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Antes de poder desarrollar este lindo tema, esta linda historia que nos cuenta, nos narra la Biblia, me gustaría que usted nos pueda acompañar con una oración, ahí donde está. Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias por Jesucristo tu Hijo, el dador de la vida, Señor. Gracias por Jesucristo tenemos vida eterna. Gracias por esta mañana, por tu palabra. Dirígenos, Señor, háblanos a cada uno, a nuestro corazón, de manera personal, individual. Toma el control de este tiempo. Te pedimos con todo nuestro corazón, bendito Dios, en Cristo Jesús. Amén. Decíamos que el tema de hoy es Jesús resucita a Lázaro, uno de los milagros que nos narra precisamente la Biblia sobre la vida de Jesús. Ya que en esta historia nos encontramos, según lo que nos dice la Biblia, con la muerte, el enemigo, uno de los enemigos más, podríamos decir, más duros del hombre, ¿no? Más comunes, de los más fuertes. Y justo con Jesús, el dador de la vida. Es interesante porque esta historia nos narra de que Lázaro, quien había muerto, Lázaro primeramente era muy amigo con Jesús. Eran amigos íntimos, grandes amigos. Y Lázaro tenía 2 hermanas, obviamente, Marta y María. Ellos vivían en Betania, una ciudad cercana a Jerusalén, muy cercana. Y dice que en ese momento Lázaro se encontraba muy enfermo, a punto de morir. Y las hermanas Marta y María mandan avisar a Jesús que su gran amigo Lázaro se encontraba muy grave, a punto de morir. Lo lógico que al saber Jesús, al enterarse de esta terrible noticia, Jesús tendría por lógica que salir corriendo, dejando toda actividad y todo compromiso para ir al encuentro de su gran amigo Lázaro y poderlo salvar. Sin embargo, nos dice la historia que Jesús se quedó, probablemente sea la ciudad de Perea. Esta se encontraba al oriente del río Jordán, al otro lado del río Jordán, probablemente sanando y ayudando a la gente. Cuando Jesús se entera realmente de esta terrible noticia,
lo que hace Jesús es detenerse y quedarse unos días más a propósito. No es que Jesús, siendo gran amigo de Lázaro, lo lógico hubiera sido que él inmediatamente hubiera ido al encuentro de su gran amigo. Creo que usted y yo, si tuviéramos la posibilidad de hacerlo, inmediatamente iríamos. Cuando escuchamos una noticia grave de alguien, rápidamente buscamos las maneras de ayudar o hacer algo. Sin embargo, Jesús se queda a propósito en ese lugar. Y una de las enseñanzas que nos podemos sacar de esto es que Jesús nos enseña que no es en el tiempo de nosotros, es en el tiempo que Él considera es mejor para nosotros. Además que Jesús en esto nos enseña a trabajar con nuestra confianza y esperanza en Él. Pero además, ¿por qué Jesús no fue inmediatamente a sanar a Lázaro? Porque Él sabía que se iba a glorificar el Padre, que Él también se iba a glorificar en ese momento al hacer un milagro público. Ahora bien, para que no hubiese de ningún tipo, ninguna persona, ningún comentario que dijesen o quitasen alguna atribución a Jesús del milagro que habría hecho, es que Jesús permite que pasen 4 días. ¿Por qué? Porque estaba comprobado que hasta un tercer día de una persona muerta probablemente podría estar en un estado de coma que podría nuevamente volver a la vida normal, consciente. Sin embargo, a un cuarto día estaba comprobado oficialmente que ya no había de ninguna manera forma de que una persona pudiera salir de un cierto estado de coma, en este caso Lázaro. Así que Jesús se demora 4 días al estar con Lázaro o frente a la tumba de Lázaro para poder Él hacer el milagro que todo el mundo iba a ver. Obviamente que Jesús quería darle una gran enseñanza, no solamente a sus discípulos, no solamente a Marta y María, sino también a aquellos judíos que estaban alrededor, muchos de ellos criticando. Precisamente esta mañana queremos ver 3 aspectos importantes en cuanto a la fe y la confianza en Jesús en medio de las circunstancias difíciles e imposibles para el hombre. Así que en primer lugar vamos a ver Jesús frente a la incredulidad. Jesús frente a la incredulidad. Y vamos a ver lo que dice el versículo 38 y 39, porque de ahí vamos a sacar algunas enseñanzas muy lindas. Dice el 38, Jesús profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque es de 4 días. 4 días habían pasado desde que había muerto su gran amigo Lázaro. Ahora, es interesante, y permítame tomar lo que dice Juan capítulo 20, versículo 24 en relación a esto. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos al Señor, hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Usted habrá escuchado ese refrán que hablan sobre Tomás el incrédulo, ¿verdad? Bueno, cuando Jesús resucitó, los discípulos, Tomás no estuvo en un momento determinado y algunos discípulos sí lo vieron, y cuando le contaron a Tomás dijo, si no metiere mi mano en donde están las llagas que tuvo Jesús, si yo no meto mi mano en las heridas, hasta que yo no compruebe, no creeré. Un poco esa era la incredulidad del hombre, ¿verdad? Y precisamente, ¿por qué lo nombro? Porque tiene relación con esto que vamos a compartir. Pero antes quisiera ver que también del lado de Jesús, en medio de todo esto, se muestra el lado humano de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús se conmueve del dolor de sus grandes amigas, Marta y María, y de aquellos amigos que estaban alrededor de este momento de dolor, que lloraban juntamente con Marta y María por la pérdida de Lázaro. Y aquí se muestra la humanidad de Jesús, porque se ve que Jesús es conmovido, había conmoción en su corazón, en su alma, y esto demuestra que Jesús era un ser humano también. Es interesante considerar eso. Pero a lo que iba, hay algo importante que debemos considerar en medio de esto, la incredulidad de la gente.
Y está en el versículo 37, un versículo antes de nuestra lectura. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Había entre la gente que estaba en medio de este funeral, de este tiempo de duelo, de tristeza, cuando vio que Jesús había venido y habían sabido o eran testigos de que él había sanado a un ciego, había dado la vista, ¿no podía este que sanó al ciego, le dio la vista, no podía también sanarlo a su amigo? Había gente incrédula que cuestionaba, como hoy en día hay mucha gente que no puede entender o no puede creer las cosas que Jesús hizo, hace y hará, ¿no? Hay gente que no entiende, que no cree, que tiene el corazón tan duro. Sin embargo, en ese tiempo había personas que realmente tenían esa incredulidad, y eso Jesús vio y también le causaba molestia y tristeza a la vez. Pero también estaba la incredulidad de Marta. Permítame tomar el versículo 39 de nuestra lectura, cuando dijo Jesús: quitad la piedra. Ordenó en ese momento. Había una enorme piedra que estaba puesta para que nadie pudiera sacar nada una vez que se ponía el muerto dentro. Y Jesús da la orden, dice: quitad la piedra. Y ahí inmediatamente interviene Marta. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y aquí encontramos una pequeña dosis de incredulidad todavía de Marta, porque aunque Marta era gran amiga de Jesús, Marta entendía que él era el Mesías. Sin embargo, aún en su corazón andaba un poquito de esa incredulidad. Imagínense, no solamente el de la gente, sino también el de Marta, porque Marta dice: pero Señor, si ya está apestando, huele mal, hiede ya, son 4 días, ¿no? Como que Señor, ya está. Pero ella no consideró que estaba el Maestro, el Mesías, el que para el cual no había nada imposible, el que podía hacer cualquier cosa. Por eso aquí encontramos en Marta también una cierta incredulidad. Entonces, dijimos, número 1, Jesús frente a la incredulidad. Número 2, Jesús frente a la credulidad. Esto es importante, es todo lo contrario. Y permítame tomar el versículo 40 y 42 de nuestra lectura. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?, le pregunta a Marta. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Y aquí yo quiero detenerme, ¿no? Y dice inmediatamente: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Es interesante la exclamación de Jesús al hablar con su Padre en ese momento. Mire la respuesta de Jesús. ¿Por qué? Porque reprende a Marta. El versículo 40 dice: Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Marta le dice primero: Señor, pero ya está descompuesto, está oliendo mal, ya no hay solución. Y Jesús le responde con autoridad y le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si tienes fe verás la gloria de Dios? Esto es interesante para nosotros porque Jesús reprende a Marta. Y esta es la palabra que ella escucha en ese momento y en la cual ella tenía que confiar. Nosotros tenemos la palabra preciosa, perfecta, en nuestras manos, en nuestra mesa, en nuestro hogar, como es la Biblia. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Nosotros tenemos hermosas promesas en la palabra de Dios para nuestra vida. Nosotros también pasamos seguro muchas veces aflicciones, dificultades, tristezas, dolor en nuestras vidas, producto de muchas situaciones que podemos tener. Pero tenemos la palabra de Dios para que nosotros también podamos confiar. ¿No te he dicho, como dice acá, que si crees verás la gloria de Dios? A nosotros en este tiempo, ¿a quién? Obviamente a Jesús, obviamente a su palabra, las hermosas promesas que Dios tiene en esos momentos tan duros, tan difíciles, cuando sentimos que el mundo nos abruma, nos aplasta, nos sentimos tan débiles, tan vulnerables, con problemas y dificultades donde parece que ya no hay una solución. Y ahí viene esa palabra tan firme y segura de Jesús, tan contundente: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?
Dios puede responder realmente bajo su soberana voluntad en ese momento que tú necesitas compañía, fortaleza, confianza, respuesta. Dios la va a dar. Dios sabe el momento necesario y la forma necesaria para poder acudir a esa situación por más difícil que pueda ser en nuestra vida. Ahora, también es importante considerar algo, la mirada de Jesús. La mirada de Jesús. El versículo 41 va a decir, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos, dice, a lo alto. Es hermoso porque Jesús pone su mirada no en el mundo que estaba alrededor, no en la tumba, no en las hermanas de Lázaro ni la gente, sino Jesús pone su mirada en lo alto. Es interesante que su confianza de Jesús estaba en su Padre, en el cielo. ¿Tú qué haces? ¿Tú dónde pones tu mirada cuando tienes una situación difícil? ¿En los amigos? ¿En el dinero tal vez? ¿En tus posesiones? ¿En tu profesión? ¿En tu negocio? ¿En tu capacidad? ¿En tu experiencia? ¿O la pones tu confianza plenamente en Dios? Cuando tienes un momento difícil, una circunstancia difícil, donde tienes que asumir una decisión, donde tienes que pasar por momentos tan difíciles, ¿qué es lo que haces? ¿Pones tu mirada en el cielo? ¿Te rindes a Él? Jesús nos muestra aquí claramente que en medio de una situación difícil, Él primeramente puso su mirada al cielo. Hoy día vemos la gente tristemente que cuando tiene un problema, una dificultad, lo primero que hace es mirar alrededor y ver qué posibilidades tiene en un abanico de circunstancias. Sin embargo, nosotros, los hijos de Dios, cuando tenemos un problema, cuando pasamos por circunstancias difíciles, dolorosas, es el momento de poner nuestra mirada en el cielo, como nos muestra Jesús. Vuelvo a repetir lo que dice este versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto. Fíjese, su corazón y su dirección estaba puesto en lo alto, donde está el Padre. Y es ahí donde nuestra mirada, nuestra confianza debe estar puesta siempre. Pero no solamente eso, sino que también encontramos la gratitud de Jesús. Y es hermoso este mismo versículo, permítame volver a leerlo, porque es interesante la enseñanza que nos deja. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, ojo con esto, Padre, gracias te doy por haberme oído. Padre, gracias, dice el Señor Jesús, gracias te doy por haberme oído. Qué hermoso. Jesús buscando la dirección del Padre. Jesús clamando al Padre. Jesús diciéndole, gracias Señor. Mi pregunta es, en medio de las necesidades que podemos estar pasando, ¿tú eres agradecido con Dios? ¿Agradeces a Dios aún en medio de las circunstancias que vivimos? Tú puedes decir, Señor, gracias aún en medio de lo que estamos viviendo en este tiempo. Gracias, Señor, aunque el dinero no es lo que yo ganaba antes, o a pesar de las circunstancias que estoy viviendo, te doy gracias porque, aunque no lo entiendo del todo, Señor, sé que puedo confiar en ti y por eso te doy gracias. O tal vez le pueda decir al Señor, gracias por mis hijos, gracias por mi esposa, por mi esposo, gracias por mi familia, gracias por mi trabajo, por muy grande o pequeño que sea. Gracias por el salario que puedo tener o algo que pueda tener. Gracias por ese plato de sopa que pueda comer hoy en día. ¿Tu corazón es agradecido a Dios? Tú puedes estar seguro de que cuando te acercas a Dios, levantas tu mirada a lo alto y dices, Señor, gracias. Gracias aunque no entienda, porque sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Yo creo que esa es la actitud que el Señor está esperando de gente que le puede creer. Por eso este punto 2 que dice Jesús frente a la credulidad, aquellas personas que sí pueden creer en Él, como Él, que tuvo su confianza plenamente en su Padre. Así nosotros nuestra confianza siempre en el Padre, en Jesús, en todo momento, siempre, como dice este texto, poniendo nuestra mirada en el cielo y dándole gracias a Dios por toda circunstancia que hoy podamos vivir.
En todo momento, en todo tiempo, nuestro corazón siempre debe ser agradecido. Permítame decirle, muchas veces oramos y pedimos, intercedemos por una y otra persona, y eso es bueno. Y es bueno que lo sigamos haciendo. Pero ¿cuántas veces en sus oraciones usted pasa tiempo para decirle, Señor, gracias por esto, gracias por este día, gracias por mi familia, gracias por la comida, gracias por el trabajo, gracias aún por las circunstancias, por los problemas, por las pruebas que puedo pasar? Señor, porque sé que tú tienes el control, por eso te doy gracias. ¿Eres agradecido con Dios? En tercer lugar, permíteme nombrarte Jesús frente a la imposibilidad. Y aquí este es el punto clave que yo quisiera tomar. Jesús frente a la imposibilidad. Y va a decir el versículo 43 y 44 de nuestra lectura. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo a la gente, desatadle y dejarle ir. Es interesante, es hermoso realmente tomar sentido y atención a esta lectura. Porque aquí nos va a mostrar la actitud de Jesús en el versículo 43 cuando dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Es que Jesús clamó a gran voz. Y acá nos encontramos que Jesús, Él viendo la necesidad, realmente Él actúa. Él actúa en ese momento. Él llega en esas circunstancias donde ya no había nada que hacer. Sin embargo, Jesús conocía el corazón de María, de Marta y de la gente que amaba y apreciaba y que creía en ellos. Y que creía en el Maestro. Y clama, dice este texto, a gran voz. Jesús está siempre dispuesto ante la necesidad, ante el dolor que nosotros podamos tener. Jesús va al encuentro de Marta y María y va a dar una solución. No sé cuál sea tu problema, cuál sea la circunstancia que tú puedas estar viviendo en esta hora, pero créeme que así como María y Marta se encontraban en un momento tan duro, tan difícil, donde no había respuesta ya, donde las posibilidades humanas llegaban a un límite y ya no había más que hacer. Sin embargo, en esas circunstancias llega el Maestro y clama a gran voz. Es decir, Jesús llega con autoridad. Clama y Él está siempre dispuesto a ayudarnos en los momentos más difíciles. Ahora, también encontramos acá la autoridad de Jesús. En este mismo versículo 43 dice, habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Aquí encontramos su autoridad de Jesús. Él tenía autoridad sobre la muerte. Él tiene autoridad sobre todo. Por eso es la garantía que tenemos. No está puesta nuestra seguridad, vuelvo a reiterar, en lo económico. No está nuestra seguridad en el trabajo. No está nuestra seguridad en nuestra experiencia. No, nuestra seguridad está puesta plenamente en la autoridad de Jesús. Jesús es el que puede hacer las cosas realmente imposibles para el hombre. Para Él no hay nada imposible. Nosotros tenemos que creerle a Él, seguirle a Él, confiar en Él. En medio de las circunstancias, cualquiera que fuese, debemos confiar en Él. En esos momentos tan duros, tan difíciles, probablemente en tu vida que puedas estar pasando. Puede ser una enfermedad, puede ser la pérdida de algún ser querido, puede ser la pérdida de un trabajo, puede ser, como alguna vez lo he dicho, en una situación tan difícil familiar. Pero cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Jesús, aquel que para Él no es nada imposible, nada, Él tiene autoridad para venir y decir y hacer en nuestras vidas. Siempre nosotros con esa palabra que Él nos enseñó, Él estando con sus discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les enseñó y en un momento dijo, Padre, dijo, hágase tu voluntad. Y lo mismo lo dijo en el Getsemaní, hágase tu voluntad. Y ese es el ejemplo que nosotros también debemos tomar. En medio de las situaciones, por más difíciles que vivamos, Señor, hágase tu voluntad. Este es mi deseo, este es mi anhelo, Señor. Quiero que tú me ayudes en esto, en esto, en esto. Pero, Señor, hágase
como siempre tu voluntad. Jesús nos enseñó la obediencia y la sumisión al Padre. Y nosotros del mismo modo, siempre clamando y pidiendo, para decir, Señor, hágase tu voluntad. Y además, también considerar la respuesta de Jesús. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Lo vemos en el versículo 44. Le he dejado al final porque es muy hermoso esto. Y el que había muerto, dice, salió atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Usted se imagina en ese momento estar en esa escena, cuando Lázaro ya tenía 4 días descompuesto su cuerpo dentro de la tumba, envuelto en todas estas vendas y todos esos inciensos que le habían puesto para que el cuerpo no oliera mal, cuando ya no había ninguna posibilidad de que vuelva a la vida. Sin embargo, llega el Maestro, llega Jesús, y de pronto con autoridad llama a Lázaro por su nombre. Inmediatamente usted se imagina ver resucitar a Lázaro, algo imposible, impensable para nosotros. Sin embargo, Jesús es así. En medio de las circunstancias, vuelvo a decir, que podamos vivir, en medio donde ya nosotros no encontramos esperanza, Jesús nos da la esperanza, Jesús nos da la confianza. En Jesús tenemos una puerta de salida. En Jesús tenemos esa fortaleza que necesitamos. Jesús nos da ese ánimo. Jesús nos da esa confianza. En Él está realmente puesta nuestra confianza. Jesús nos da esa garantía, esa seguridad. En medio de las tribulaciones, en medio del dolor, podemos encontrar una respuesta donde el hombre ya no tiene ninguna posibilidad. Vuelvo a reiterarle, no sé cuál sea de usted su problema, su necesidad, su dolor, pero en Jesús podemos encontrar una respuesta maravillosa. Jesús puede hacer ese milagro, así como lo hizo en el tiempo que nos narra la Biblia. También Jesús lo puede hacer en nuestros tiempos. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia nos dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús no ha cambiado. Jesús, si quiere hacer algo maravilloso, sorprendente, inigualable, Él lo hace. Todo bajo su soberana voluntad. Lo que nos corresponde a nosotros es confiar, es tener fe. En medio de las circunstancias, en medio de lo que veamos, yo tengo puesta mi confianza en el Señor. Y ahí está la diferencia. El confiar plenamente en Jesús en medio de las circunstancias. ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿En Jesús? Yo creo que en medio de estas circunstancias que hoy vivimos, en medio de tiempos de dificultad, de dolor, de tristeza, probablemente de escasez, de desesperanza, de falta de trabajo, hoy mismo con este confinamiento lleva a muchos hogares a que se rompan, se destruyan, producto del confinamiento y el aburrimiento que encuentran. Sin embargo, no sé, vuelvo a decir, cuál sea la situación, pero Jesús, al igual que en una circunstancia tan imposible, donde no hay respuesta humana, nosotros podemos clamar, podemos buscar como hizo Marta y María. Así igual buscar a Jesús, y Él en su momento y a su manera, Él va a llegar y va a dar una respuesta a esa circunstancia, a esa dificultad. Para Él no hay nada imposible, siempre y cuando nosotros podamos confiar plenamente en Él y se haga, como siempre he dicho, su hermosa y perfecta voluntad. En esta mañana hemos hablado en el tema sobre Jesús resucita a Lázaro y hemos tocado 3 puntos importantes. El primero dijimos Jesús frente a la incredulidad. En segundo lugar hablamos Jesús frente a la credulidad. Y en tercer lugar Jesús frente a la imposibilidad. Jesús estuvo frente a la muerte de Lázaro, pero también experimentó Él la muerte, ¿no? Jesús venció a la muerte y eso lo tenemos claro. Lo que Él espera de nosotros es esa fe, esa confianza en Él. Que aprendamos a confiar. Y precisamente, permítame decirle, las circunstancias que pasamos en la vida, los problemas que pasamos como hijos de Dios, Él lo permite para que nuestra fe se incremente, para que maduremos en nuestra confianza y dependencia de Él. Es a través
de estas situaciones cotidianas que podemos vivir es que aprendemos a ejercitar nuestra fe. No es que solamente yo tenga que estudiar sobre la fe, sino que el Señor quiere llevarnos a algo más intenso, y es la parte práctica. Y precisamente es a través de las circunstancias que tú y yo vamos a vivir donde nuestra fe va a crecer, se va a ejercitar, se va a fortalecer y se va a afianzar cuando nosotros aprendemos en los momentos más difíciles a confiar en el Señor. Así que yo le animo en esta mañana que empecemos a confiar en medio de las circunstancias que vivamos, únicamente nuestra mirada puesta en el cielo y nuestro clamor sea siempre para el Señor. ¿Les parece si oramos? Te damos gracias, bendito Dios, por esta mañana, por esta linda historia de la Biblia que nos narra sobre el milagro de Jesús al resucitar a Lázaro. Señor de los cielos, oramos porque en este tiempo podemos estar pasando por situaciones muy dolorosas, muy difíciles, pueden ser a veces inexplicables, pero sea cual fuere, Señor, nuestra tristeza, nuestro dolor, nuestras limitaciones, nuestra impotencia ante situaciones difíciles y dolorosas, sin embargo sabemos que podemos confiar en ti. Por eso, Señor, queremos poner y aprender a poner nuestra fe en ti, que a través de las circunstancias que vivimos, Señor, por más difíciles que sean, podamos aprender a confiar cada día solamente en ti. Gracias te damos, Señor, porque tú tienes el control de todo. Tu palabra dice, Señor, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y en medio de esas cosas, Señor, que ayudan a bien, Señor, mi fe y mi confianza están puestas en Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga y que tenga una linda semana.